Ya sabes lo que deberías hacer. Simplemente, no lo haces. Esa frase no es un juicio, es un diagnóstico. Y si aterrizó en algún lugar específico de tu pecho. Esa es información que vale la pena atender. La mayoría de los hombres en tu posición ya intentaron las cosas obvias. Madrugar más, mejores hábitos, intenciones más fuertes. Y las intenciones son reales. Eso es lo que hace todo esto tan confuso. No eres desmotivado, no eres flojo de la manera en que son flojos los hombres flojos. Te importa, genuinamente, convertirte en algo mejor de lo que eres ahora. Y aún así, la brecha entre lo que sabes y lo que haces sigue siendo más o menos del mismo tamaño, sin importar cuánto consumas. Qué tan claramente veas el problema. O qué tan decidido te sientas el domingo por la noche. Esa brecha no es un problema de disciplina. Los problemas de disciplina responden a la presión. Tú has aplicado presión. A la brecha no le. Uno me importa. Lo que es la brecha es un problema de diseño. Y el diseño no es tuyo. Suscríbete antes de que sigamos. Lo que viene no es la versión de esta conversación que se siente bien. Es la que explica porque la versión que se siente bien no ha funcionado. Cada mañana despiertas con algo que funciona como una intención. Le has puesto diferentes nombres en distintos momentos. Ser constante, dejar de reaccionar, moverte diferente, hacer que esta vez realmente suceda. La intención no es actuación, la sientes, es real. Y por un momento, en la mañana temprano se siente como suficiente, como que esta vez podría sostenerse, y entonces algo sucede. No siempre algo grande. A veces es un mensaje que cambia el ánimo. A veces es un pequeño fracaso que no esperabas. A veces no es nada, solo el peso del día acumulándose hasta que la intención se disuelve en silencio y vuelves al patrón, operando como siempre preso. Y la única evidencia de que la mañana existió es una culpa leve que se desvanece para la noche. Has visto este ciclo suficientes veces como para que una parte de ti haya empezado a desconfiar de la intención misma. Si nunca se sostiene, ¿qué fue? ¿Fue real? ¿O fue solo algo que te hizo sentir bien sentirlo? Fue real. La intención nunca fue el problema. El problema es algo debajo de la intención nunca ha tocado. Algo que ya estaba funcionando antes de que despertaras. Antes de que decidieras cualquier cosa. Antes de que comenzara la mañana. Y porque corre por debajo. Las palabras que dices encima no lo alcanzan. Flotan en la superficie, se ven bien. Y luego la presión sube desde abajo y se despegan. La pregunta que vale la pena hacerse, la que la mayoría de los hombres nunca llegan a hacerse porque es menos cómoda que encontrar una frase mejor, es ¿qué hay debajo? ¿Cuál es el mecanismo que sigue produciendo la misma mañana, sin importar lo que decidas la noche anterior? Esto es lo que ese mecanismo realmente es. En algún momento, antes de lo que puedes recordar claramente. En un contexto que se sentía total, tu sistema nervioso llegó a una conclusión, no una creencia que elegiste, una conclusión a la que llegó a partir de evidencia. Evidencia sobre lo que pasa cuando ocupas demasiado espacio, sobre lo que cuesta querer algo en voz alta, sobre si ser completamente visto lleva a que te den algo a que te quiten algo, sobre qué versión de ti es seguro era un cuarto. Esa conclusión no quedó archivada bajo cosas en las que creo, quedó instalada en la parte de tu sistema que opera antes del pensamiento, en el reflejo, en lo que decide, en el medio segundo previo a cualquier decisión consciente. ¿Cuánto de ti puede mostrarse hoy? Y corre cada mañana, antes de la frase, antes de la intención, antes de que hayas decidido cualquier cosa. Ya corrió su evaluación y estableció los parámetros del día. Por eso las frases no se sostienen, están sentadas encima de un proceso que ya se completó antes de que las frases comenzaran. Estás pintando sobre una pared que tiene presión acumulándose detrás. La pintura está bien. El problema es estructural. El patrón que esto produce es el que has estado viendo en tu propia vida, con la frustración específica de alguien que puede ver algo claramente y aún así no puede detenerlo. La misma forma sigue apareciendo en situaciones distintas, diferentes personas, diferentes contextos. Mismo resultado. Le has puesto diferentes nombres de mala suerte, mal momento, circunstancias equivocadas, pero el hilo en común siempre eres tú, no como culpa, como patrón. El patrón es información, y la mayoría de los hombres nunca lo leen. ¿Qué significaría leerlo? Significaría mirar la forma recurrente de tu vida, no los eventos, sino la estructura debajo de los eventos, y preguntarte qué la está produciendo, no quién, qué, y quedarte
con esa pregunta el tiempo suficiente como para que la respuesta que llegue no sea la cómoda. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en tu vida te preguntó quién eres realmente? No qué has logrado. No si estás bien de la manera en que la gente pregunta cuando no quiere saber la respuesta, sino quién eres debajo de todo eso. Déjalo en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta tiene más que ver con tu mañana que cualquier frase que hayas dicho antes de las 8 a.m. Las frases que los hombres se dicen a sí mismos en la mañana, y quiero hablar de ellas específicamente, porque apuntan a cosas reales, funcionan cuando están conectadas a algo real debajo. Cuando no están conectadas, funcionan como aspiración, y la aspiración sin base es solo ruido confortable. Elijo mi respuesta. Esto es verdad. El espacio entre lo que te pasa y lo que haces con ello es el único territorio que realmente posees. Todo lo demás es clima. Tu carácter, tus decisiones, tus respuestas, esas son tuyas. Eso no es pasividad. Es la forma más precisa de poder que existe. Pero el espacio solo se abre cuando sabes que intenta cerrarlo. Lo que intenta cerrarlo es la vieja sin conclusión, la que dice: muévete rápido, maneja el cuarto, no dejes que vean el vacío. Reacciona antes de que puedan verte sin reaccionar. Esa conclusión cierra el espacio en el medio segundo antes de que tengas oportunidad de elegir. Y no puedes abrir el espacio decidiendo abrirlo. Lo abres viendo que lo estás cerrando, con claridad, con especificidad, sin parpadear, y dándole menos que proteger. Soy suficiente. La frase que más se repite y produce menos cambio. No porque esté mal, porque está aterrizando encima de una vara de medida que te fue entregada antes de que pudieras evaluarla, por algo o alguien que tenía autoridad sobre lo que valías. Y esa vara ha estado corriendo la evaluación desde entonces. No neutralizas la vara diciéndote que eres suficiente. La neutralizas encontrándola, mirando su forma, y preguntándote quién te la dio, y por qué has estado dejándola correr la prueba. Eso no es una investigación suave, es forense. Y es la diferencia entre que la frase funcione y que se disuelva antes del mediodía. El crecimiento vive aquí, dicho en una mañana en que no lo crees. Cuando el progreso es invisible y el esfuerzo se siente como si no estuviera produciendo nada, esto no es inspiración, es un rechazo a dejar que la incomodidad del momento escriba la conclusión sobre si la dirección es correcta. La incomodidad no es evidencia de que algo esté mal, es evidencia de que la vieja conclusión está encontrando algo que fue diseñada para evitar. Tu trabajo no es sentirte motivado. Tu trabajo es actuar mientras cargas con la información de que la amenaza a la que apunta la incomodidad no es tan real como se siente. Si esa distinción está aterrizando en algún lugar específico suscríbete. El próximo video lleva esto a un territorio más difícil de describir y más útil de ver. Aquí está el piso falso. La mayoría de los hombres, cuando encuentran este marco, hacen lo mismo. Encuentran el patrón. Sienten el alivio específico de tener un nombre para algo que antes no tenía forma. Describen el mecanismo para sí mismos y sienten, por un momento, que hicieron el trabajo. Se duermen sintiendo que algo cambió. 6 meses después, misma mañana, misma brecha. Esto es el piso falso. Y no es una falla de comprensión, es una falla en ver que entender y cambiar no son el mismo proceso. El insight es el comienzo del trabajo. La mayoría de los hombres lo tratan como el final. Lo que está debajo del patrón y debajo del mecanismo, debajo de la vieja conclusión, es la cosa específica de la que la conclusión te estaba protegiendo. No en teoría, en detalle, lo que se sentía en ese momento. Como que no podía sobrevivir la exposición. Quizás la experiencia específica de ser completamente visible y encontrado insuficiente. Quizás lo que pasó cuando quisiste algo para ti y el querer fue castigado. Quizás el momento en que la apertura llevó a que te quitaran algo en lugar de dártelo. Tu sistema no tiene línea de tiempo. No sabe que el contexto que creó esa experiencia ya desapareció. Está corriendo un protocolo diseñado para una amenaza que puede que ya no exista, en una vida que se ve completamente diferente a aquella en la que el protocolo fue escrito. Y cada mañana corre la verificación. Sigue presente la amenaza. Y basándose en lo que encuentra, basándose en evidencia que puede tener 20 años de antigüedad, decide cuánto de ti es seguro traer. La frase no actualiza la evidencia, solo la experiencia. Repetida actualiza la evidencia, y la experiencia tiene que ser real.
Hacer lo que la vieja conclusión dice que es peligroso, en condiciones reales. Y no morir, decir la cosa honesta en el cuarto, cuando el patrón dice manejarlo. Poner el límite, que la vieja conclusión dice que te costará todo. Querer algo en voz alta, cuando el instinto dice que lo quieras en silencio, que no lo quieras del todo. No como actuación, no como teatro de auto. Superación, como evidencia, reunida lentamente, en condiciones reales, de que la evaluación de amenazas está desactualizada. El hombre, que sigue sabiendo y no haciendo, no es débil. Es leal a una versión de sí mismo, que ya no necesita protección. Esa lealtad le está costando la mañana, y la mañana le está costando el día. Y suficientes días son una vida. ¿Cuál es la única cosa que sigue sabiendo y no haciendo? No la expliques, solo nómbrala, déjala en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta no es un problema de disciplina, es un mapa. Ahora, el otro lado, porque el autoconocimiento sin estrategia es solo autoconciencia cara. Puedes entenderte con precisión y aún así terminar en el mismo lugar, simplemente con mejor lenguaje para explicar por qué estás ahí. El trabajo tiene una segunda fase y requiere un tipo diferente de inteligencia. Una vez que ves la vieja conclusión con claridad, una vez que conoces el mecanismo, sabes lo que protege, sabes de qué experiencia fue construido, la pregunta se convierte en ¿cómo te mueves en un mundo que seguirá activándolo? La respuesta no es eliminar el detonante. No puedes controlar lo que el mundo pone frente a ti. La respuesta es desarrollar la capacidad de leer las situaciones antes de que ellas te linen a ti. Esto es lo más práctico de todo este video. Préstale atención. El hombre que ha hecho el trabajo interior desarrolla una capacidad específica que no tiene nada que ver con la introspección y todo que ver con la precisión. Lea a las personas no por lo que dicen, sino por lo que están protegiendo. Entiende que la mayoría de los conflictos no son sobre el problema de superficie, son sobre lo que ese problema de superficie está tocando debajo. Sabe la diferencia entre un cuarto que lo está poniendo a prueba y un cuarto que simplemente está incierto. Sabe cuando la rabia de alguien es realmente miedo, cuando el silencio de alguien es realmente una petición, cuando el control de alguien es realmente ansiedad que encontró una forma. Ese conocimiento no fue adquirido de libros, fue adquirido de leerse a sí mismo con claridad primero, porque el hombre que conoce su propio mecanismo, que ha mirado su propia vieja conclusión y conoce su forma, puede reconocer la misma estructura en otras personas, no para explotarla, para navegarla con precisión, para entender lo que realmente se está pidiendo versus lo que se está diciendo. Y para responder a la pregunta real, en lugar de a la presentada. La mayoría de los hombres entran a los cuartos y reaccionan a la superficie. Toman el problema declarado como el problema real. Toman la emoción expresada como la emoción completa. Negocian con lo que es visible y se pierden completamente lo que lo está impulsando. Y luego se preguntan por qué la conversación produjo el resultado equivocado, porque la relación sigue girando alrededor del mismo argumento, porque siguen perdiendo terreno en situaciones donde deberían tener más influencia. El hombre que ha hecho este trabajo no comete ese error. No es más rápido ni más ruidoso ni más agresivo. Es más preciso. Sabe que la persona frente a él también está corriendo una vieja conclusión, también protegiendo algo de que el comportamiento de superficie es consecuencia de algo más antiguo. Esa conciencia sola cambia todo sobre cómo se mueve. Deja de reaccionar al teatro y empieza a responder a la obra debajo de él. Esta no es una habilidad de manipulador, es una habilidad de navegante. El manipulador usa esto para extraer. El navegante lo usa para encontrar el terreno real. Uno es depredador, el otro es preciso. Y la precisión, en un mundo lleno de personas que reaccionan a las superficies, es la ventaja más rara disponible. Esto funciona en negociaciones, en relaciones, en cuartos, donde las dinámicas de poder no son lo que parecen. En conversaciones, donde alguien está actuando una confianza que no tiene una resistencia que no termina de sentir. El hombre, que puede leer la posición real, no la posición declarada, se mueve diferente. No empuja donde no hay margen, no cede donde hay más espacio del que parece, no gasta energía en la actuación, encuentra la conversación real, y tiene esa. Conoces a alguien que necesita todo este video, no un amigo. No alguien que estás intentando arreglar, alguien a quien has visto tomar la misma decisión 3 veces, y todavía no puede ver porque la sigue tomando. No es tonto. Está corriendo una vieja conclusión,
en un contexto nuevo, y el ciclo no se rompe desde adentro. No va a encontrar esto por su cuenta. Mándale este video. No como consejo, solo mándalo. Él va a saber de qué trata cuando le pegue. Entonces, esto es lo que la mañana realmente es. No un ritual, no un sistema, no una colección de frases para apilar antes de que comience el día. Una confrontación. Cada mañana, antes de que hayas decidido cualquier cosa, la vieja conclusión corre su verificación. Tomas segundos y la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta de qué está pasando. Pregunta: ¿cuál es el nivel de amenaza hoy? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto de mí es seguro traer? Y basándose en las respuestas extraídas de evidencia que puede no estar actualizada, establece los parámetros para todo lo que sigue. Las frases funcionan cuando son parte de esa confrontación. Cuando elijo mi respuesta, no es una declaración, sino un reconocimiento. Veo la vieja conclusión corriendo. Veo lo que está protegiendo. Elijo actuar diferente, esta vez. Completamente consciente de que el jalón es real. Cuando soy suficiente, no es consuelo sino confrontación. Veo la vara de medida. Veo quién me la entregó. Hoy no estoy tomando la prueba. Cuando suelto el control, no es rendición, sino precisión. Sé exactamente qué es mío influenciar. El resto no es un fracaso de control, simplemente no es mío. Cuando el crecimiento vive aquí, lo dice un hombre que sabe lo que va a costar, que sabe que la incomodidad que viene es la vieja conclusión diciéndole que está cerca de algo real. Esa frase no es motivacional, es táctica. Es un hombre diciéndose a sí mismo que leyó el terreno y va a entrar de todas formas. Esa versión de la mañana no es cómoda, no produce el calor que produce el contenido motivacional, produce algo más silencioso y más duradero. La sensación de un hombre que sabe con qué está trabajando, no hacia dónde va, con qué está trabajando. La diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre esperanza y capacidad. La esperanza depende del resultado, la capacidad no. Esto es lo que quiero que te lleves de aquí. La mañana que has estado intentando construir de aquella en la que la intención se sostiene, en la que la brecha entre saber y hacerse hace más pequeña, no comienza con una frase mejor. Comienza en el momento en que dejas de tratar la brecha como evidencia de debilidad y empiezas a tratarla como información. La brecha te está diciendo algo, te está diciendo dónde sigue corriéndola. Vieja conclusión, donde la evaluación de amenazas sigue usando evidencia desactualizada, donde el patrón sigue produciendo el mismo resultado en un contexto diferente. Eso no es un fracaso, ese es un mapa con el territorio ya marcado. El hombre que ha hecho este trabajo despierta diferente, no porque la mañana sea más fácil, porque sabe con qué está lidiando. Dice la frase, y la dice en serio, no como esperanza, sino como registro. Un registro de una decisión tomada antes de que el día tuviera oportunidad de tomarla por él. Ese registro se acumula, y lo que se acumula, con el tiempo, no es una mejor versión de la rutina matutina, es una relación diferente con el mecanismo que estaba corriendo la mañana antes de que comenzara la rutina. Ya pasaste suficiente tiempo siendo manejado por algo que no podías ver. Eso termina en el momento en que deseas mirarlo directamente, no una vez, en un momento cumbre de claridad, un martes ordinario, cuando nada está funcionando, y la vieja conclusión está en alto volumen, y la frase se siente vacía. Esa es la mañana que importa, no la inspirada, la ordinaria, en la que lo haces de todas formas. Esa es la única rutina matutina que se sostiene, no porque sea perfecta, porque es honesta. Si pudieras volver atrás, deseas saber lo que ahora sabes sobre el mecanismo que corre tus mañanas, se lo harías. No hay una respuesta correcta, pero hay una muy honesta. El próximo video va a un lugar al que la mayoría de los hombres no están dispuestos a seguir, al momento específico en que se escribió la vieja conclusión, y lo que significa que no puedas recordar.